Hay 8 puertas alrededor de la antigua ciudad de Jerusalén. Detrás de mí, la puerta Jope. Después sigue Sión del Muladar, la puerta oriental, la puerta de los leones de Herodes, la puerta Damasco y la nueva puerta. Cuando Jesús se refería a sí mismo como la puerta, yo soy la puerta, estaba hablando de una de esas puertas. En nuestro estudio, Mahut, la esencia de Jesús, lo descubriremos. Recorriendo los barrios árabes de Jerusalén, llegamos hasta la Puerta Oriental, un lugar de mucho conflicto. Pero nuevamente, Dios nos abrió las puertas para compartirles la importancia profética que tiene este lugar para los seguidores de Jesús. Nosotros estamos aquí enfrente del Monte de los Olivos y la puerta oriental de la ciudad de Jerusalén. La Biblia nos dice que el Mesías va a entrar por esa puerta, sentarse sobre su trono y reinar desde Jerusalén para siempre. ¡Qué glorioso día! Ahora pueden ver que la puerta está cerrada porque los enemigos de Dios han cerrado esta puerta para que no entre el Mesías. Sin saber, ellos cumplieron ciertas profecías del Antiguo Testamento, entre los cuales Ezequiel capítulo 44, versículo 1 dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. Esta puerta estará cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. No solamente han cerrado los musulmanes la puerta oriental, sino colocaron el domo de la roca en el mismo sitio donde los judíos van a levantar el tercer templo. Además han puesto aquí un cementerio de los musulmanes, porque ellos saben que la Torá dice que un ungido, un rey, el gran sumo sacerdote no puede entrar en un lugar donde hay muertos. ¿Cómo vendrá el Señor? ¿Cómo deslumbrará a todos con su llegada? Será un milagro que todos verán. Volviendo a la parte moderna de la ciudad de Jerusalén, estuvimos visitando el Museo de Israel, un lugar lleno de historia e información que nos ayudó mucho a entender geográficamente cómo era la ciudad de Jerusalén en el primer siglo. Me encanta esta réplica de la ciudad antigua de Jerusalén con el templo en el centro. Tiene mucho significado para nosotros. Mira, el lugar tiene 2 sitios, el templo, el lugar santo como el lugar santísimo. Afuera tenemos el lugar de sacrificio en el atrio, pero entrando en el lugar santo tenemos 2 cosas muy interesantes: la lámpara, la menorá y la mesa de panes sin levadura. ¿No es interesante que dijo Jesús: yo soy la luz del mundo y yo soy el pan de vida? Estamos viendo aquí el Mahut, la esencia de Jesús en las palabras que Él está diciendo. Fijamos también que hay una sola entrada, hay una sola puerta para llegar a la presencia de Dios. Y dijo Jesús: yo soy la puerta. Él es la única puerta para llegar a la presencia de Dios. Vemos eso también en el arca de Noé. Había una sola puerta y solamente 8 personas fueron salvos en el arca cuando pasaron por esta única puerta. Y también vemos que Jesús dice: yo soy la puerta.
y Él dice que Él es la única puerta para llegar a la presencia de Dios. Buscó a Jesús. Un redil era una cueva o lugar seguro de piedras o arbustos con una sola entrada. El pastor colocaba las ovejas allí y se echaba en la entrada haciéndose de puerta como protección al rebaño. La Biblia menciona a ladrones y lobos que querían robar y matar, y a aquellos que trabajan por salario, que al ver peligro huyen, pues por dinero cumplían sus tareas. Esto dijo Jesús acerca de los religiosos. En su gran amor, Jesús promete cuidarnos. El pastor da su vida por sus ovejas. Como puerta de redil, Él colocó su vida por nosotros en la cruz. Esta es la puerta de Damasco en Jerusalén, uno de los lugares árabes más populares para musulmanes y peregrinos católicos. ¿Cuántos de ellos habrán escuchado el verdadero evangelio de Cristo? Con mucha compasión, Jesús describe a la gente como ovejas sin pastor, entre muchas religiones, maestros y profetas, creyendo la mentira que todas las religiones llevan a un mismo destino. Una vez más, los judíos religiosos se enfurecían contra Jesús diciendo, «¡Demonio tiene!» o «¡Está fuera de sí! ¿Por qué le oís?». Cuando Jesús acababa de abrir los ojos de un hombre nacido ciego. Él pudo sanar a un ciego, pero los religiosos se molestan cuando un ciego puede ver.